Buenas tardes, ahora sí. Voy a poner esto y vamos con ello. El otro día vimos en el tema 7 que tiene que ver con la memoria y la atención, las relaciones de memoria y atención, dijimos que eran dos caras de la misma moneda. Para desenvolverme en el ambiente necesito tener datos en la memoria y enfocarme en ellos, las dos, memoria y atención. Dijimos que entramos en la memoria sensorial y dijimos, la memoria sensorial es una retención de datos que hacen los diversos sentidos durante apenas unos milisegundos que sirve para que los diferentes procesos restantes los agarren y los lleven y si no se pierden, se borran. Entonces, el ojo cada vez que ve algo hace como una foto, eso pasa en milisegundos, se capta lo que haga falta o se desecha, porque no me importa, pues aparecerá aquí un tigre, probablemente agarraría el tigre y me saldría corriendo, ¿no? Pues esa memoria sensorial dijimos que tenía una capacidad que parecía de 4 o 5 ítems hasta que, Sperling hizo la técnica de informe parcial, en el que en vez de informar de todo lo que veía, le decía qué fila tenía que decir y entonces decía casi toda la fila. Es decir, parece ser que esa memoria es capaz de captar casi toda la información que llega, por lo menos la visual, y atender a la que nos interese. Y en unos milisegundos la tenemos toda a nuestra disposición, o casi toda, durante 800 milisegundos. A partir de ahí ya se pierde. Entonces, ¿quién es el responsable de que yo agarre la que me interesa y no el resto? La atención. Está ahí la información y la atención decide a cuál voy a atender. En el experimento de Sperling le decía, un tono decía arriba, al medio o abajo. Tú apuntas arriba, o sea, enfocaba la atención arriba, al medio o abajo. Bien, esa es la cuestión de la atención. Se sabe que además la atención se puede guiar no solo por un tono arriba, medio, abajo, sino por otras muchas señales. Una es el color. Atiende pues a las letras verdes o las más grandes. En este caso, era mayor, perdón, aquí, el color, el brillo. Con diferentes colores, diferentes brillos, pues dependiendo, por ejemplo, dígame usted las letras rojas, aparecería un tono para indicar las rojas, otro tono para indicar las verdes, o bien una señal de un color. Y en este, el brillo, pues también. O sea, varias características físicas pueden servir para centrar la atención en la huella de memoria. Ahora bien, la que no parece funcionar, y este es dato importante, son señales categoriales. En el ejemplo de aquí, si yo te digo, dime los números, o dime las letras, me da igual, no funciona. No hay ventaja del informe parcial. No. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo una distinción categorial en esa memoria sensorial. Para poder informar de los números y las letras, primero tengo que decidir si son números o letras y eso no ocurre. Ahora bien, si le digo antes de empezar la exposición, dime los números que van a aparecer, entonces sí funciona. Es como que hay una disposición de la atención hacia los números, pero no después. Si es después la señal, no funciona, ¿vale? O sea, las señales válidas son color, brillo y elementos sensoriales. ¿Qué ocurre con el oído? Pues lo mismo. El informe parcial demuestra que se retiene bastante información. Por ejemplo, estas letras las vamos diciendo en 4 altavoces. Si yo le pido que informe de qué letras ha oído, en general, en total, me dirá unas pocas, fallará muchas, desaparece la huella enseguida. Pero si en vez de eso le señalo uno de los 4 altavoces, es un informe parcial, él no sabe al principio cuál, oye las letras, y le digo, dime el altavoz tal, y probablemente las diga bien. O sea, también hay una ventaja del informe parcial en la memoria ecoica. Ahora bien, la ventaja es menor. Parece ser que la indicación espacial que da la luz
no es tan efectiva porque el oído no se guía tanto por el espacio. ¿Os acordáis que decíamos que la atención ecoica era más bien al tono? Era más fácil fijarte en un tono alto o bajo que no el sonido si viene de allá o de acá. Es decir, la señal espacial es peor, la selección espacial. Mejor tonotópica, a la frecuencia. Y segundo dato es que si antes la señal era efectiva hasta los 800 milisegundos a lo sumo, en el oído es mucho más larga. La señal es efectiva hasta 5 segundos después de haber oído el sonido, todavía queda una huella sensorial. Hasta los 5 segundos hay ventaja del informe parcial, es decir, hay una huella sensorial del sonido. Nada más. Pero lo que sí, las conclusiones que sacamos de estas dos pruebas es que existe una memoria sensorial, aunque hemos probado el oído y la vista, suponemos que para los demás, y de hecho hay pruebas que en los demás sentidos también las hay, de alta capacidad, mucha información, pero muy baja duración. Y entonces, ¿qué hace esta memoria? Estabilizar un momento la información para que la atención pueda captarla al resto del proceso. Y hasta esa es la conclusión. Vamos a la memoria operativa. En memoria hay tres estructuras. Hemos visto la sensorial. Vamos a ver la operativa y la de largo plazo la dejamos como el almacén. La de más largo plazo es el almacén donde tenemos la información. La operativa, esta que vamos a ver ahora, es lo que yo tengo en mi mente de forma consciente en cada momento. Los datos con los que estoy trabajando. Y se llama operativa porque solemos hacer algo con la información siempre. O la repito para recordarla, o la elaboro, hago relaciones. Bueno, operaciones, memoria operativa. El modelo que vamos a usar es el de Baddeley, que dice que tiene tres partes la memoria operativa. Un ejecutivo central, que es el que manda un poco qué se hace. Una agenda visoespacial encargada de retener información visual. Y un bucle fonológico encargado de retener información auditiva. El sonido. Si yo repito un número de teléfono para que no se me olvide antes de marcarlo, estoy usando la memoria operativa del bucle fonológico. Lo estoy usando repitiendo la información. Si recuerdo una imagen, bueno, pues esta memoria se relaciona con la memoria sensorial que le provee de datos y de la memoria a largo plazo que también le provee de datos. Yo para recordar un número tengo que saber ese número lo que es, lo tengo que conocer, ¿no? Bien, y el ejecutivo central es el que decide si se pone en marcha el bucle fonológico o no, cómo se pone en marcha, es decir, el que controla a los otros dos en las operaciones. Y ese ejecutivo es el que tiene que ver tanto con la atención como la memoria. Habitualmente se identifica como que eso es la atención. Ese ejecutivo es el trabajo de la atención, donde la atención y memoria están juntos. Es el controlador atencional para todo. ¿Qué sabemos de la memoria operativa respecto a la atención? Bueno, pues, por ejemplo, en las tareas que ponemos, se hacen experimentos en que cargamos el bucle fonológico con mucha información y hacemos a la persona hacer otra tarea. Por ejemplo, que repita una serie de palabras para que no las olvide, para repetirlas mentalmente, mientras hace otra tarea, por ejemplo, sumar. Entonces, se supone que en esta tarea de repetición solo está implicado el bucle fonológico. Y la otra tarea requiere el ejecutivo central u otras cualidades. Haciendo este tipo de experimentos tenemos que medir quién gana, o sea, en qué se está invirtiendo los esfuerzos. Cuando una tarea perjudica a otra, quiere decir que están usando el mismo recurso. Bueno, y la agenda visoespacial se pone a prueba mediante tareas de visión mental, ¿no? Si te digo, recorre la letra F y dime hacia qué lado estás girando. Pues yo empiezo y giro a la derecha, luego hacia abajo, luego a la izquierda. Ese recorrido, esa descripción, me implica
un trabajo visual, mentalmente hablando, que me ocupa la agenda visoespacial. O sea, tareas que ocupen cada uno de los componentes y a realizar otra tarea a la vez y a ver cómo se ve afectado, para ver si tienen que ver o no, si comparten o no los recursos. El bucle fonológico te da una lista de palabras. Tienes que recordarlas. Como no tienen ninguna lógica, lo que haces es repetirlas mentalmente. Y a la vez, pues te hago hacer sumas mentales, ¿no? Tarea dual. Si la tarea primaria se ve afectada, o al revés, la secundaria se ve afectada por la otra, entenderé que están utilizando los mismos recursos. Ahora bien, el ejecutivo a veces puede usar una estrategia en la que las dos funcionen más o menos bien. Por ejemplo, repito de vez en cuando esto y hago la suma de vez en cuando, lo que sea, ¿no? Bueno, pues es el trabajo. Y perdón. Este experimento que lo he puesto aquí. Y la memoria, perdón, la visual, sí. El tipo de tarea es esa, la visual. Es que voy a seguir el texto, el orden que hay en el texto. La atención visual y la memoria se encuentran vinculadas en la agenda visoespacial cuando hacemos tareas y medimos los potenciales evocados por el tipo de la negativa 1 y la positiva 1, la N1 y la P1, siempre cuando se atiende a algo, está en memoria y debe ser recordado, se activan. Bueno, pues ahí se demuestra también la acción de la agenda visoespacial. O sea, como podéis ver, con tareas duales yo puedo medir hasta qué le afecta al bucle fonológico, qué le afecta a la agenda visoespacial. Pero lo que más nos interesa es cómo funciona el ejecutivo central, que es la unión entre memoria y atención. Sabemos que el ejecutivo central sirve para prepararte para algo, esa disposición mental que decíamos para cierta tarea, ponerte en alerta, lo hace el Ejecutivo Central, la intención, y también inhibir aquello que no interesa, dejar de atender a lo que no interesa. Esas dos tareas, además sabemos que están localizadas en esa zona del cerebro, el prefrontal, el lóbulo frontal, y que las personas que tienen lesiones ahí o son desorganizadas o no pueden inhibir o no pueden controlar. Lo mismo. Las estrategias decide que trabaja y no trabaja. El experimento que describe el texto, el de Humphreys, hace una tarea primaria que es una tarea secuencial, una tarea cotidiana. Por ejemplo, hacer una receta, preparar un té, cualquier cosa que requiera una serie de pasos preaprendidos. Y una tarea secundaria para ver en qué medida le afecta a la primaria. ¿Cuántos errores cometo haciendo el té? Sí. O bien, pongo en marcha el bucle fonológico, le obligo a repetir una palabra una y otra vez sin parar. Una palabra muy simple, ¿eh? No requiere ningún proceso. De. O una tarea más complicada que le obliga a usar el bucle fonológico y el ejecutivo central. Le digo B1 y él tiene que decir la letra siguiente, el número siguiente y todo el rato. B2, D3 y así sucesivamente. Esperamos que esta tarea está utilizando tanto el bucle fonológico por seguir el conteo como el ejecutivo central que debe pensar qué letra viene a continuación y qué número viene a continuación. Y en este grupo solamente el bucle fonológico. Esta sería una variable independiente que de alguna forma va a afectar a la variable dependiente. Pues bien, en efecto se encuentran más errores en las personas que están usando el bucle fonológico, el ejecutivo central. Esa tarea se llama TMT o Trail Making Test, el B1, C2, D3, y este grupo comete muchos más errores a la hora de hacer el T. Pero ojo, se supone que estos errores también si no hay control ejecutivo, es decir,
cuando hay errores, es muy diferente la persona que tiene alterada el lóbulo y gente que no la tiene alterada. Las personas sanas corrigen los errores a tiempo, cometen menos errores y además suelen ser conscientes de los errores. Mientras que las personas que tienen alteraciones en el lóbulo frontal cometen más errores y no son conscientes de ellos. Lo que sí sabemos es que hay correlación entre esta tarea y los errores aquí, por lo tanto, el ejecutivo central está involucrado en haciendo el T y contando hacia atrás. Bueno, veis el tipo de experimento, veis el resultado. Humphreys, la tarea simple de ocupar el bucle fonológico no le afecta a una tarea secuencial, la tarea compleja sí. Un modelo que relaciona la memoria a corto plazo, la operativa, perdón, y la atención de forma directa es el de Cowan y lo describe en el punto siguiente. Es un modelo muy simple. En vez de ser la memoria una estructura diferente de la atención, que están relacionadas como sea, Cowan propone que es lo mismo, solo que la memoria a corto plazo, la operativa, sería la información de la memoria global, el almacén a largo plazo de todo lo que yo sé, que está activa en un momento dado. Si estoy en clase, viendo a la gente y hablando, mi información activa es el aula, lo que tengo que decir, todo eso está activo. Todo lo que veo, todo lo que está a mi alrededor. Ahora bien, yo pongo el foco de atención en algo en concreto, en lo que voy a decir a continuación, no en todo lo demás, si está la ventana abierta o no. Es decir, la memoria activada es todo aquello que está en mi mente en este momento y la atención decidiría en qué estoy plenamente consciente y qué es lo que funciona de forma automática. Yo estoy plenamente consciente de lo que voy a decir, pero no de lo que ocurre aquí. Si se abriera la puerta, mi foco de atención cambiaría hacia la puerta. Dentro del mismo espacio de memoria activada, puedo dirigirme a una cosa u a otra. Entonces, esta teoría, este modelo, aúna la atención y la memoria operativa. O sea, todo lo que yo sé, lo que ahora mismo tengo en mente y lo que estoy atendiendo. Esa es la diferencia. Y el ejecutivo central se encarga de dirigir el foco a un lado o a otro en función de lo que quiero hacer. Las acciones puramente automáticas no pasan ni por la activación. Las acciones más o menos controladas, que no requieren mi atención plena, por ejemplo, cuando conduces el coche, pasan por aquí, no son foco de atención, y las que son foco de atención las que requieren ciertas variables que veremos ahora, las más difíciles. Bueno, es una forma de verlo diferente. ¿En qué medida la atención contribuye a que se consolide la información en la memoria? ¿En qué medida la información que nos llega la guardamos más o menos efectivamente en función de cómo la atendemos? Bueno, pues la presentación rápida de estímulos visuales, que quiere decir esas letras, demuestra que diciendo una palabra cada 100 milisegundos podemos entender una frase. O sea, una rapidez extrema. 100 milisegundos sería 10 palabras por segundo. Con esa velocidad podemos entender las frases, podemos captarlas, procesarlas y entender el significado. Y que todo lo que ha ocurrido en el último segundo se consolida con bastante fuerza. Es decir, lo que sea el último segundo, el primer segundo, queda ahí. Bien. También pueden ser dibujos, no necesariamente palabras. También podemos recordar dibujos presentados con esa rapidez. Bien, eso sería lo mínimo necesario para que algo quede en memoria. Ahora bien, algún fenómeno interesante, o sea, vamos a decirlo en otras palabras, atender a una palabra lo suficiente para que se guarde en la memoria cuesta 100 milisegundos cada palabra. Ahora bien, hay algún fenómeno interesante. Uno es el parpadeo atencional. Una vez que atiendo a algo o encuentro un objetivo, hay un momento
en que no puedo atender a lo siguiente. Luego vuelve a activarse la atención. Es decir, la atención parece que cuando trabaja, encuentra un objetivo, hay un momento que no puede atender. Y esto es el parpadeo de atención es tal cual. Una tarea en la que hay que identificar una letra o detectarla. En esta tarea, por ejemplo, le pedimos que nombre la letra blanca, que vea, y que diga si aparece una X o no. Y se lo pedimos al final, no es una cuestión de rapidez. Aparece la serie a 100 milisegundos cada una, con esa velocidad, y al final dice, ¿cuál es la letra blanca? La R. ¿Ha aparecido la X? Sí o no, nada más. Bueno, pues ocurre que si la X aparece entre 200 y 500 milisegundos después de la R, suele desaparecer, no se detecta. Eso es el parpadeo de atención. 200, 500 milisegundos quiere decir que si van a 100 milisegundos por letra, que entre esta posición y esta posición, entre la más 1 y la más 6, más 1 sería la siguiente, más 2, más 3, entre la más 1 y la más 6, si aparecen esas posiciones, es más difícil detectar la X. Desaparece o no aparece. ¿Cuánto más difícil? Por lo que dice este gráfico, de resultados, si sale, no quiere, esto. Aquí veis cómo va fallando cada vez más. Esto es el porcentaje de acierto, esto es el detectar la letra blanca, más o menos siempre es parecido. Ahora bien, la X cuando aparece justo a la vez que la R, es decir, la X es la R, no hay problema. Cuando aparece justo después empieza a detectarse menos y aquí, aquí y aquí muchísimo menos. En la posición más 3 prácticamente solo se detecta la mitad de las veces o menos. Luego, cuando aparece un poco más tarde, se vuelve a detectar. O sea, el parpadeo atencional dura de aquí a aquí más o menos. No es una cuestión perceptiva. Las letras se ven, lo que no se atienden. ¿De acuerdo? Eso está comprobado también. Pero vamos a ver este fenómeno. Si la X es la letra blanca, es decir, la X también es la letra blanca, es decir, aparece en la posición 0, no hay problema. Sabemos que es una X, ha entrado en la atención, no hay problema. Si la X aparece en la más 3, prácticamente es cuando peor se detecta. Y cuando vuelve a aparecer en la más 7, vuelve a detectarse, en la más 6, más 7, vuelve a detectarse con normalidad. Bien. La atención se para ahí. Pero hay un fenómeno curioso, y es la posición más 1. A ver, perdón, esto lo explicaremos, antes de la posición más 1. La explicación de este fenómeno, del parpadeo atencional, nos la proporciona John y Potter, una teoría, una de ellas. Dice que hay dos estadios. Cuando yo recibo la información, en el primer estadio, que es paralelo y ancho, se detecta, pero cuando entra al proceso atencional, cuando tengo que seleccionar la respuesta y atender, es un paso estrecho donde solo puede entrar cierta información. En el momento en que llega la información aquí, el primer estadio es... ¿Dónde está? Es una selección tardía, porque en la primera fase va toda la información en paralelo, no hay problema, pero cuando tengo que... O sea, ya sé qué letra es y tal, tengo que responder, en ese momento no puedo atender a otra cosa. Ha aparecido la R blanca, pensar que es la R, la letra blanca, la guardo en memoria y en ese momento no puedo hacer otra cosa. O sea, entrar en la fase estrecha, lo categorizo muy rápido, pero entrar en la fase estrecha de consolidarse en memoria no puedo hacerlo si hay otro ítem en la pista. Y aquí está lo del efecto de la posición más 1 que explican estos autores. Si la letra X aparece justo una posición después de la R, apenas hay fallos. ¿Veis que se detecta bastante bien? Dice, pues si hay parpadeo, ¿por qué la posición más 1 se detecta bien? Bueno, pues dicen que el periodo en que está esta ventana abierta
puede ser 200 milisegundos. Entonces da tiempo a que entre la R y esta que aparece 100 milisegundos después que entre también, que se cuele a la vez que está abierta la atención para la R. Pero cuando pasamos a la +2 o la +3 ya no se puede colar y ya no entra. O sea, el modelo de los dos estadios explicaría por qué se cuela la posición +1 a la fase 2, pero no se cuela en las restantes posiciones. Muy bien. Por lo tanto, la atención es requerida para consolidar en la memoria la información. Por supuesto, para detectar e identificar. Pero cuando estoy consolidando en memoria, no puedo atender a otras cosas. Esto se demuestra también mediante potenciales evocados, mediante medidas fisiológicas. En este gráfico se encuentra cuando la tarea es dual, es decir, dos estímulos que atender en la posición +3, esto que hemos visto antes, aquí baja el rendimiento un montón, ¿no? La posición +3 como hemos visto aquí. Bueno, pues a la vez se miden estos componentes de potenciales evocados. Y solo el componente P3, el positivo 3, se ve afectado. La conclusión, o sabemos, que este componente se ve afectado en la posición +3, no los otros. Por lo tanto, ese componente es el que es responsable de consolidar en memoria la información. Mientras que los otros, P1 y N1, tienen que ver con la codificación sensorial y el N400 con la semántica, no se ven afectados. No hay ningún problema en identificar o en ver, pero sí en pasarlo a la memoria. Y ya está. Y otro fenómeno muy interesante o muy importante es la ceguera para el cambio. Si vemos una secuencia, normalmente somos capaces de ver que algo ha cambiado. Por ejemplo, en esta foto, bueno, aquí se ve poco porque es pequeña, pero aquí hay una rama y aquí no la hay, ¿no? Bueno, pues el mundo es continuo y nosotros nos damos cuenta de las cosas que cambian. Pero ocurre que si entre una escena y la siguiente hay un blind, una máscara, una interrupción, una pantalla negra o blanca, los cambios pueden pasar desapercibidos de una forma muy sorprendente. Bueno, esto se demuestra con la técnica Flickr, en que se pone una foto, bueno, aquí hay una rama que aquí no la hay, y si pasan las fotos muy deprisa, como la rama está en una zona poco, no está el foco atencional ahí, puede pasar muchas veces sin darnos cuenta de que cambia la rama. Entonces, la técnica Flickr es poner escenas de este tipo y ver cuándo el sujeto detecta el cambio. A más tarde lo detecte, más ceguera para el cambio hay, ¿no? Bueno, pues este fenómeno parece también que tiene que ver con es como el parpadeo de atención. De alguna forma, si el cambio no está en el foco de atención, donde yo estoy mirando, no lo detecto. Es más sorprendente aún, y esto lo veréis en internet, en este vídeo si queréis verlo, ahí está el enlace. Es muy curioso que nos cambian una persona con la que estamos hablando y no nos damos cuenta si hay una máscara en medio. En el vídeo que podéis ver, hay varios, ¿eh? A uno le cambian el recepcionista del hotel, no se entera, se agacha y vuelve a levantarse otra persona. En este señor le pregunta por una dirección o lo que sea, en medio de la pregunta pasan por ahí con una puerta y se cambia la persona y la señora ni se da cuenta. ¿Por qué? Sí, los podéis mirar, sí. Están ahí, los dos, y hay muchos más. Entonces, la cuestión es, ¿por qué? Pues ocurre que, al parecer, nosotros nos fijamos, la atención se fija en cuestiones esenciales, en qué me están preguntando. Todos los demás rasgos, si la máscara me impide consolidarlos o no son foco de atención, no me importan, desaparecen y no ocurre nada. Entonces, la clave de esto es, si están fuera del centro de atención, a veces incluso en el centro de atención, con una máscara se produce la ceguera para el cambio. Bueno, entonces aquí sabemos que hay un cuello de botella en alguna fase
que nos impide atender a toda la vez. Bueno, pues el modelo de botella que ya vimos, ¿os acordáis en el capítulo pasado que vimos que en la fase de selección de respuestas no se podían hacer dos tareas a la vez? Pues parece ser que la consolidación de la memoria a corto plazo tampoco puede ocurrir cuando la atención está ocupada en una respuesta. Si la atención está ocupada en seleccionar una respuesta, la consolidación a corto plazo, la información se pierde y por eso no veo que me han cambiado la persona. La tarea tipo que describe el texto es o bien presento una letra o un número. La instrucción es, las letras las tienes que memorizar, los números no. Los números simplemente los ignoras. Y un periodo variable después de 300 a 1600 milisegundos le presento un tono, que dependiendo de si es de un tipo u otro, tiene que responder a un lado u otro, ¿no? Si es alto o bajo, tiene que dar un botón o otro. ¿Qué ocurre? Resultados. Pues que cuando hay que memorizar y la tarea memorizador es larga, 3 letras, no una, y el tiempo entre la tarea y el tono es muy corto, 300 milisegundos, los errores o el tiempo reacción es muy alto. Es decir, se ve muy perjudicada la tarea de memorizar si en poco tiempo tenemos que responder a otra tarea. Demostración de que atender a la respuesta perjudica la consolidación de memoria. También, aunque sea solo una letra, cuando el periodo es muy corto también se ve perjudicado. Pero como veis, en el resto de los resultados ya no. Es decir, a partir de 500, 600 milisegundos ya no, excepto cuando hay 3 letras, que se ve perjudicado casi todo el tiempo. O sea, una tarea de consolidación de memoria más o menos compleja, hasta 1500, 1600 milisegundos, no se puede producir a la vez que la respuesta. O sea, el cuello de botella también existe en la consolidación de memoria y la selección de respuesta. Así muy rápido. Ya está. Alguna pregunta va de esto, suelen venir. Y bueno, también hay otra tarea que es cuando tienes que simplemente memorizar ABC, las respuestas deben esperar. Y no hay bloqueo total porque se ha demostrado, curiosamente, que cuando parece ser que la respuesta está totalmente inhibida, pero no es verdad, porque si yo preparo una lista de palabras para memorizar, 20 palabras, que sea, y luego te pido 2 respuestas, sí o no, a 2 palabras estímulo. ¿Está o no está? ¿Está o no está? Separadas muy poco, 250 milisegundos. Pues resulta que si las 2 palabras estímulo están las 2 o no están las 2, la respuesta es mucho más rápida que si una estaba y la otra no. O sea, si son congruentes, la respuesta es más rápida que si son incongruentes. Algo de la información ha tenido que pasar, la comparación de las 2. No es un bloqueo total, sino que aquí han pasado apenas 250 milisegundos, pero si la respuesta a la palabra 2 es la misma que a la 1 se produce mucho más rápido. ¿Bien? O sea que algún proceso sí que ocurre en paralelo. Y el último punto es el... 2 puntos. El aprendizaje implícito. Este es muy curioso. El aprendizaje implícito se supone que ocurre sin conciencia, que yo no sé por qué, pero mi destreza cada vez es mejor. Bueno, pues la tarea esta que vimos en otro capítulo, que era simplemente apretar el botón que se enciende, hay 5 botones, 5 luces, y yo le doy al botón que se va encendiendo. Es muy rápida, pero solo es eso. Se mide el tiempo y los errores. Entonces, si una secuencia, por ejemplo, las luces ABC se encienden siempre con un orden, aunque yo no sea consciente de ese orden, porque son cada 10 letras, al cabo del tiempo, sin darme cuenta, soy mucho más rápido. Se produce aprendizaje implícito. Entonces, como podéis ver, la secuencia regular hace que el aprendizaje sea más rápido. Y los sujetos en general no se dan cuenta de que la secuencia se repite. Y aunque se den cuenta,
con pacientes con el síndrome Korsakoff que tienen afectadísima la memoria, y eso sí que no se dan cuenta, también ocurre. También cuando hay una secuencia, el aprendizaje es más rápido y la respuesta es más rápida. O sea, hay una mejora de la atención de forma inconsciente, implícita. Ahora bien, ¿hasta dónde llega el límite de esto? Pues resulta que si la tarea es un patrón muy simple, es decir, después de esta letra, después de esta luz, siempre se enciende esta, un patrón de después de A siempre va a C, se aprende muy rápido y no hay problema. Pero si la asociación es más compleja, es decir, por ejemplo, tras la A va la C, solo si antes va la B, y tras la A va la B si antes va la C. Es decir, hay que hacer una evaluación de alto nivel que requiere atención, entonces no hay mejora. Solamente cuando el proceso es automático, no atencional, la secuencia ayuda al aprendizaje implícito sin consciencia, pero cuando requiere un proceso atencional de alto nivel, de enfocar y ver qué está ocurriendo, ya no ocurre, ya no funciona. O sea, las relaciones predictivas requieren atención, las otras no. Esto es respecto al aprendizaje implícito, que se puede aprender sin hacer nada. Y por último, el último punto de este tema es la destreza. Cuando yo hago una tarea, por ejemplo, siempre ponemos el mismo ejemplo a conducir. Yo para conducir, cuando llevo muchas horas, ya no tengo que pensar en eso. Mi cerebro va de forma automática. Entonces, asumimos que los procesos automatizados por la práctica son dirigidos por estímulo, no intencionales, van solos, se inicia, va entero, sin interferencias de atención, a no ser que ocurra algo inesperado, funciona perfectamente, mientras que un proceso controlado es lento, requiere esfuerzo, requiere consciencia. Bien, entrenar una destreza sería automatizarla, y la práctica haría que usara menos recursos atencionales. Bueno, pues hay un experimento que es el paradigma de búsqueda en memoria que mide esto, a ver qué variables hacen, si una destreza se automatiza, la hacen que no tenga exigencias de atención. Bueno, pues el experimento, como veis ahí, es detectar una letra, esta del conjunto de memoria, la tiene que detectar si está aquí o no, y en función de si hay que detectar una o dos, o sea, si son más grandes los estímulos o más pequeños, y sobre todo si la letra está rodeada de otras letras o rodeada de números. Claro, es más fácil detectarla está rodeada de números. Bueno, pues en estas condiciones o correspondencia variada, es decir, el tamaño del conjunto de memoria, el tamaño del marco es lo que varía también, y consistente, pues siempre son letras y números, es decir, esta es más fácil de detectar. Bueno, pues la destreza solo mejora cuando la correspondencia es variada, es decir, cuando son letras, aquí no hay mejoría nunca, porque desde el principio funciona muy bien, solo el tamaño tiene efectos, es más fácil o más difícil, solo cuando la tarea es difícil, es decir, letras entre letras, por lo tanto, cuando requieren atención. En este caso, parece ser que no requieren atención, porque la letra entre números es más fácil de distinguir y no hay efectos del tamaño de ningún tipo. Por lo tanto, la destreza y el automatismo tienen su justificación. Ahora bien, parece que no son tan diferentes, y Logan tiene una teoría diferente. No dice que son procesos diferentes, sino que son los mismos. Para Logan, una tarea automatizada es una tarea que la que tengo más ejemplos memorizados. Es decir, con la práctica van pasando a la memoria ciertas acciones ante ciertos estímulos que solamente tengo que recuperarlos de la memoria. Recuperarlos de la memoria es una tarea de la atención, es decir, la atención se usa siempre, tanto en los automáticos como en los controlados, solo que en los automáticos tengo algo en la memoria, lo recupero más rápidamente que cuando es controlado, que no lo tengo, no tengo ejemplos y tengo que construirlos. Esta teoría tiene datos a su favor, que es este experimento en el que
el tiempo de reacción va mejorando a medida que tengo más experiencia con algo. Una tarea de detectar un estímulo va mejorando y da igual que esto no esté, al final lo que ocurre es que voy construyendo más ejemplos y soy mucho más eficiente. Esta teoría concuerda con las que creen que el automatismo es una cuestión de continuidad. El automatismo y el proceso controlado es lo mismo, solo que uno tiene más ejemplos que otro, por lo tanto no hace falta tanto uso de la memoria. Tanto la información que me da la tarea como la que tengo almacenada pueden ayudar a que una tarea controlada sea más rápida, más automática. Es una cuestión de eficiencia, no tanto de si es automática o no lo es, sino de cuánta información tengo disponible. Bueno, y con esto acabamos el tema. Con un déficit de atención lo que ocurriría es que no encontrarías los ejemplos en la memoria tan rápidamente. Y no se memorizaría tanto porque, como hemos visto antes, la atención ayuda a consolidar la memoria. El déficit de atención hace que consolides menos y que recuperes menos. Bueno, os dejo las preguntas habituales que dejo de cada tema y las respuestas al final, por si os canséis de buscarlas, y nos vamos al último. El último tema es, yo creo que más sencillo que los anteriores porque no es tan técnico en el sentido de que habla de conceptos un poco más vagos, menos técnicos, como son el error humano, ¿no? La atención es la que hace que hagamos las cosas con cierta calidad y cuando falla, los errores, en ciertos oficios son errores muy, muy duros, pues habla de eso. Carga mental, conciencia y error. Y lo que hace primero es definir qué es la carga mental, que yo creo que es fácil de entender. Una tarea que requiere atención requiere más o menos atención en función de la complejidad de la tarea, pero también en función de mi capacidad atencional, ¿no? Entonces, la carga mental es la razón entre la capacidad que necesito para la tarea y la que tengo. Tan simple como eso. Mi mente tiene una serie de recursos. Puedo estar más o menos activado, más o menos dormido, pues estar drogado. Y puedo poner más o menos esfuerzo, más o menos ganas en una situación. Esas tres variables serían la capacidad disponible. Y la que exige la tarea depende de la tarea. Entonces, la conjunción entre ambas es la carga mental. La carga mental a veces también es subjetiva. A veces una tarea se me hace más dura que otra, cuando a lo mejor no lo es. Bueno, pues como hay límites en las tareas, que ya los hemos visto en todos los capítulos, hay tareas que estructuralmente no las puedo hacer, otras que les falla recurso, otra energía, pues bueno, afectarán a unas variables. La carga mental yo creo que es un concepto muy fácil, ¿no? Para algunos autores como Kahneman, la capacidad de arousal o de poner energía, de poner atención, es solo una. Tenemos un solo depósito para la tarea atencional. Cuando hago varias tareas o la tarea es muy complicada, puedo agotar el depósito. Lo que hace la mente, la atención, es distribuir esa capacidad entre lo que sea. Modelos de recurso único. El de Kahneman. Y bueno, ¿y cómo mido yo la carga mental? ¿Cómo mido yo cuánta carga está poniendo la persona? Pues bueno, una es ver cómo el rendimiento. Si el rendimiento es bueno, hay poca carga mental. Si el rendimiento es malo, es mucha carga mental. Bien, simple. Pero ojo, las personas compensan la carga mental haciendo o más esfuerzo o, en fin. Entonces, a veces hay que ver otras medidas. Por ejemplo, si alguien hace esfuerzos para compensar la carga mental, yo imagino que tiene una tarea muy difícil.
Y como pensáis que es muy difícil, os ponéis nerviosos y empezáis, os activáis muchísimo más a hacer un esfuerzo mayor. Eso es el esfuerzo compensatorio, el estrés. Si yo detecto eso, pienso que esa carga es más alta. Y por supuesto, esto es una medida subjetiva. Yo te puedo preguntar, ¿qué te parece esta tarea? ¿Es difícil o fácil? Otra forma, ¿no? Bueno, el desempeño es una. Otro es el ajuste de las estrategias. Cuando alguien cambia de estrategia o se pone en alerta, imaginad que tenéis que hacer una tarea que os parece muy fácil. Pues hacer un té, como hacíamos antes. Pero vais a encender la tetera o la cafetera. Vamos a hacer una cafetera. Venga, que tiene un botón. Y le dais el botón y no se enciende, no funciona. Inmediatamente, oh, no funciona. ¿Qué ocurre? Se ha ido la luz, no sé qué, estrechamiento atencional. Inmediatamente te centras en dos o tres cosas. ¿Por qué no se encendió la luz? O no vale el enchufe, se ha ido la luz, la cafetera se ha roto. Ese estrechamiento es un indicador de carga mental también. Cuando alguien se pone en guardia y hace eso, es otro indicador. Otro sería los efectos de la fatiga. Cuando una persona está cansado, la tarea siguiente, o sea, la carga mental aumenta, bueno, y noto el efecto. Hay un experimento en el que a las personas no les dejan dormir durante 28 horas y en las siguientes horas les hacen hacer una tarea cada 13 minutos haciendo algo y 7 minutos durmiendo. A la mitad de las personas le dicen que durante los 7 minutos que no se duerman y a las otras que se duerman. Dormir se duermen todas, porque tienen mucho sueño. Pero las que intentan no dormirse rinden mucho peor. A pesar de que duermen lo mismo, rinden mucho peor. ¿Por qué? Porque están intentando no dormir. O sea, el efecto de la fatiga solamente ocurre si es subjetivo. Y yo mido la carga mental de esas personas, que es mucho mayor que en las otras, ¿no? Esas personas le están metiendo más recursos. Bueno, el esfuerzo para permanecer despierto genera carga mental y la mido por eso. Bueno, son un aspecto de cómo se mide que yo creo que tiene poca importancia o es fácil. Kahneman decía que la activación, la atención solo tiene un depósito de recursos. Hay otros autores que creen que hay varios. Hay tareas que no se interfieren unas a otras, por lo tanto, tareas atencionales ambas, que no se interfieren a otras, por lo tanto deben usar recursos diferentes. Bueno, el modelo de recursos múltiples de Wickens propone que hay recursos para diferentes procesos, para diferentes respuestas, diferentes tipos de percepción, o sea, que están por separado y que podría ocurrir que una tarea no afectara a otra, como en algunas veces se encuentra. Así que simplemente lo recuerda, ¿vale? Hay datos que apuntan a que hay recursos múltiples, que no solo un recurso para todo, y recursos múltiples para todo. No lo especifica más y no hace falta más, pero habría que hacer. Y luego, el cambio de estrategias, cuando una persona cambia de estrategias, punto 3, implica que hay carga mental también. Esa persona está compensando lo que él siente como una tarea difícil. El cambio de estrategias es función de la carga mental y de la capacidad que yo creo que tengo. Si el trabajo que me mandan veo que es muy difícil y, bueno, y además yo creo que soy poco hábil, me dedico con más fuerza, bueno, pues cambio de estrategia. Otro indicador de la carga mental. Hay medidas objetivas, varios test. Hay medidas fisiológicas. La dilatación de la pupila correlaciona con el sistema nervioso autonómico, con la actividad que uno tiene. Ahora bien, la dilatación de la pupila también responde mucho a la luz. Por lo tanto, la medida tiene que ser en condiciones de luz constante y muy precisa. Pero sabemos que correlaciona con la activación. Los latidos del corazón, lo mismo. También la activación cardíaca correlaciona con la activación general. Pero también, cuando está haciendo actividad física, también el corazón varía con la actividad física. Por lo tanto, hay que distinguir qué es lo físico y qué es lo atencional, con medidas muy precisas también. Bueno, medidas cerebrales. Los famosos potenciales evocados que hemos visto todo el tiempo responden automáticamente
a la activación. Incluso cuando yo te digo simplemente que tengas más en cuenta esta tarea que esta, o que se activan o se disparan. ¿Os acordáis que esto eran positivo o negativo? El voltaje negativo, positivo y mayor o menor, simplemente los componentes que se activaban. Sabemos, por esta tarea que se llama dot-val, esta tarea solamente hay que apretar un botón cuando aparece un estímulo diferente. Con mucha rapidez aparecen las S y de vez en cuando aparece la O. Yo le doy al botón. Y lo que hacen aquí es medir, cuando aparece esto, qué componentes se activan. Es decir, qué componente de los potenciales evocados responde a lo diferente. O sea, atiende a lo diferente. Bueno, pues el P3, positivo 3, es el que implica la memoria y se activa cuando ocurre algo diferente. Incluso cuando eso diferente no nos importa. En un experimento los operadores de radar les decían, de vez en cuando oirás un ruido, pero no hagas caso que no tiene nada que ver. Y estaban en su trabajo y cuando aparecía el ruido se activaba la P3. ¿Vale? Bien. Hemos tenido ya medidas fisiológicas, cerebrales, conductuales. Yo te pongo a hacer una tarea y de vez en cuando te pido otra, que es responder. Bueno, una tarea es decir, como era, 2 letras si son iguales o diferentes, y otra es presionar un botón cuando aparece un tono. Es una doble tarea habitual. Pues bueno, ocurre que la tarea de apretar el botón se puede ver perjudicada por la anterior. Entonces, la tarea primaria, la tarea secundaria es apretar el botón, el tono que permitirá sondear la carga de la tarea primaria. Si la tarea primaria es muy complicada, la carga mental es suficiente, perjudicará a la secundaria. Bueno, pues hacemos el experimento y resulta que decir si las 2 letras eran iguales o diferentes la tarea primaria, apretar un botón, la tarea secundaria. Pues resulta que cuando la secundaria coincide con la segunda letra, cuando tengo que dar la respuesta, es cuando se ve perjudicada. La atención se requiere para dar la respuesta al botón y a la vez para decir que es igual diferente cuando aparece la segunda letra. No antes, como podéis ver, se puede entrar. Bueno, pues es una medida de la carga mental. Para medir si un trabajo es muy cargante o no, utilizamos este tipo de tarea. Y nos recomienda también que a veces a un sujeto como un operador de radar le dices que te apriete un botón cuando hay un sonido, le parece una tarea ridícula. Entonces, se recomiendan tareas imbricadas, lógicas, que tengan que ver con el trabajo que está haciendo, porque si no las personas la rechazan. Y además, eso, cuando una tarea es lógica, por ejemplo, un ruido de alarma habitual en los operadores de radar, se acepta mejor y además no genera esa sorpresa o esas distorsiones. Tiene que ser tareas imbricadas. Bueno, la curva POC. Esto simplemente lo describe. Cuando tú estás haciendo 2 tareas, la A y la B, puedes priorizar la A o la B en función de lo que te importan o de lo que te gustan o de lo que tú quieras o en función de las instrucciones. Si solo hicieras la A o la B, tendrías un rendimiento más o menos alto, pero al hacer las 2 a la vez se verá perjudicada. Entonces tú eliges a cuál favoreces. Si haces la máximo desempeño en la tarea B, tendrás el mínimo en la A. Entonces, esta curva, según tu habilidad, es tu ámbito de elección. Si una persona muy hábil se acercará a la perfección, al punto ideal, que es hacer las 2 tareas con máxima eficiencia, el punto P. A más cerca esté, más destreza tiene. Entonces, lo interesante de la curva POC es hasta qué punto las personas pueden distribuir su carga mental, su eficiencia entre las 2 tareas, según las instrucciones. Entonces, normalmente, bueno, el rendimiento en la tarea dual suele ser menor que cuando tarea única, el porcentaje de fracaso, de penalización, es este porcentaje, y a mayor entrenamiento, las personas logran
distribuir mucho mejor los recursos, incluso cambiar el porcentaje de éxito. Es decir, esto mejora mucho con el entrenamiento, ¿vale? Simplemente lo leéis porque lo tiene mayor. Bueno, entonces la última medida que nos queda, hemos medido medidas fisiológicas, conductuales, como la curva Power, forma de medir la carga. La última que nos quedan los cuestionarios. Preguntarle a una persona si la tarea es dura o no. Son las más sencillas y hay cuestionarios bastante desarrollados con varias escalas, como estos dos. Esta tiene 3 escalas y 3 niveles. Las personas ordenan y miden lo que más, la carga que le supone cada tarea, y con eso tienes puedes examinar cualquier cosa que hagan. Esto, fijaos que está orientado a la práctica, ¿no? A ver si un trabajo es muy demandante, si requiere más o menos capacidad, bueno, y entrenamientos. Bueno, pues miráis cómo son las escalas, que no tienen mayor importancia. Y bueno, y algunos errores que estas escalas, por ser subjetivas, que son las personas las que informan, pues hay ciertos errores habituales. Por ejemplo, si yo te doy una escala con muy pocos ítems para valorar, solo tienes alto, medio y bajo, por ejemplo, tiendo a usar los 3. Y si en vez de alto, medio y bajo te doy 20 ítems, muy alto, medio alto, tiendo a usar los 20. Y esa tendencia a usar todos hace que si hay pocos niveles, se sobreestima la carga mental. Si hay muchos niveles, se subestima, porque al utilizarlos todos, ¿vale? Bueno, pues, como para que estas subjetivas no tengan muchos sesgos, lo mejor es explicarla previamente, practicar con ella y hacer ejemplos. Bueno, pero la lógica es lo que hay que saber. Y por último, los dos que nos quedan son las... A ver si cambia. Otro error que suele ocurrir es que las escalas emocionales, las de esfuerzo, las que implica una valoración de algo duro, pues podían contaminar los resultados. Entonces, que a lo mejor no hace falta tanta escala para medir la tarea. Simplemente le pedimos que clasifique la tarea si es difícil o no. Pero resulta que la clasificación unidimensional sin práctica previa tampoco funciona muy bien. Con esta, si le pedimos a alguien que diga el esfuerzo que tiene una tarea, no correlaciona con esta por separado. Bueno, y por último, el último error, cuando una tarea es dual, cuando hago dos cosas a la vez, aunque sean más fáciles que una sola, por el mero hecho de ser dos, suelo valorar que son más cargantes. Una más difícil se percibe como menos cargante que dos más fáciles, aunque juntas no lo sean. Se sobreestima. Bien, entonces, ¿qué medida elijo? Pues hay una serie de criterios que son bastante lógicos. ¿Qué medida elijo? La más fiable, es decir, que dé siempre los mismos resultados, no que cada día sea un resultado. La más fiable en el uso, sea fácil de aplicar. La más sensible, es decir, que si hay diferencias que las detecte, y también la sensibilidad temporal, si hay cambios en el tiempo. Que sea poco invasiva, es decir, no tengo que interrumpir el trabajo, no tengo que ponerle 14 electrodos. Que sea aceptada por el sujeto, por supuesto, si no, no va a funcionar, es muy difícil. Y que sea diagnóstica, es decir, que me diga qué cosas hay que cambiar y qué cosas van bien para poder adaptar el puesto de trabajo. Bueno, estos criterios son bastante lógicos. Conciencia situacional, ¿qué es esto? Yo cuando estoy haciendo algo, cualquier cosa que haga, tengo una composición, un modelo mental de la situación. Eso se llama conciencia situacional y requiere atención y memoria, tanto operativa como a largo plazo. Y claro, el rendimiento y la memoria tienen mucho que ver y no tiene nada que ver con la carga mental. El modelo situacional puede ocupar memoria, pero una cosa es la carga mental de la tarea y otra la cantidad de cosas que tengo que tener en mente. Imaginaos un puesto de control con 1000 botones, eso que tengo que manejar, la tarea puede ser muy simple. Entonces, pueden ser independientes. Bueno, pues hay medidas de la conciencia situacional, también las personas nos dicen, o simplemente le preguntamos qué se acuerda de lo que había en la situación o no se acuerda, a ver qué modelo tiene cada persona. Luego también habla de la conciencia colectiva, hay muchos trabajos que hay que hacerlos con otras personas y deberíamos compartir el modelo, la conciencia, o comunicarla bien,
coordinarla bien. Bueno, es para leer, no es difícil. Y por último, el error humano. Los errores atencionales ocurren a menudo. Entonces dice, según algunas teorías, cuando una acción es automática o de bucle abierto, por comparación con una operación con atención o de bucle cerrado, que sería cuando hay control consciente, cuando se pone en marcha un programa motor, una acción automática que le llama programa motor, puede cometer errores si no se aplica bien, y según Reason se dedica a ver qué tipos de errores se cometen y encuentra muchos tipos. Errores de discriminación, de elegir el plan no bueno, que durante los pasos me equivoco de uno a otro, o bien que el contexto no he aplicado la receta, en fin. Clasifica los errores, nada más. Hay otra concepción que nos describe, que es la de Norman, que se basa en esquemas. Para él, lo importante es los planes. Todo lo hacemos con planes, pequeños esquemas o esquemas muy complejos que se subsumen unos en otros, que unos llaman a otros. Yo hago un plan, hago un guión, esquemas y subesquemas. Y los esquemas son formas de ver la realidad que hemos visto en otros ejemplos. ¿Cómo ocurren los errores? Pues ocurren cuando no pillo el esquema bueno, la intención, activo esquemas equivocados o se desactivan antes de hora, o bien que no se encadenan como se deben y se corta la acción. Y hay un pequeño modelo de los errores, el de Norman, que dice que los esquemas están aquí, tienen sus propias reglas, reacciones de acciones, y hay uno que mira a ver cuál está más activado. Hay un estímulo externo, se activa un esquema. Por ejemplo, veo un perro rabioso, esquema, huir. El dirimidor de conflicto dice, ¿qué esquema está activado? El de huir. Se selecciona automáticamente y salgo corriendo. Si no hay atención consciente, ese es el proceso. Ahora bien, la atención consciente la hace el SAS, Sistema Atencional de Supervisión, que pone la voluntad y dice, para, que ese perro no me está ladrando a mí, que está ladrando porque alguien le ha hecho daño. Activa o inhibe el esquema ese que se ha puesto en marcha, lo inhibe o lo activa, no lo puede cambiar, no puede cambiar la potencia ni elegir, pero los activa, los inhibe. Y ese sistema sería el puramente atencional, el selectivo. Y bueno, y este esquema o este SAS funciona cuando no hay esquemas, una tarea nueva que no sé hacer, cuando cambian las condiciones, cuando voy conduciendo en automático, pero te aparece un obstáculo, cambian las condiciones, o cuando tengo que hacer un plan o tomar decisiones, solucionar un problema nuevo, o hay dificultades inesperadas, o hay que superar ciertos hábitos o tendencias que tengo automatizadas. Bueno, ¿veis el modelo? Simplemente explica el error por este sistema de activación. O bien en el formato automático, o bien con la intervención del atencional. Y esto era todo. O sea, los errores habituales son o funciona el esquema que no debe, o se desorganizan y no funcionan cuando deben, cuando todos tienen un nivel parecido de activación y salta uno o salta otro casi al azar, o bien cuando se pone en marcha y no puedo pararlos porque el SAS no funciona. Y eso es lo que le pasa a algunas personas con problemas en el lóbulo frontal. Y con esto acabamos. Las preguntas de este tema están aquí y las respuestas también. He estado en los exámenes y veo que en los últimos años no se han colgado las respuestas. Mira, yo lo de los exámenes no lo sé, pero estas que te pongo yo aquí, que son de repaso, son 30 o 40 de cada tema que os he puesto, al final están las respuestas, así que no hay problema. Y yo te aconsejo que no busques las respuestas, sino que las busques en el texto. Porque si tú te dicen, muy bien, la A, bueno, pues eso, las de autoevaluación no hay problema. Los exámenes, búscalas en el texto, porque de esa forma no solo verás si es la A, sino verás por qué es la A y además verás 2 o 3 preguntas más que te pueden hacer del mismo párrafo de otra manera. ¿Y por qué no es la B y la C? Es decir, repasarás sin querer. Y si alguna no la encuentras, pregúntame, mándamela por correo. Es mucho mejor, aunque te cueste más. Porque solo que te digan A, B, C, no te soluciona nada, no aprendes nada. Simplemente dices, he fallado, voy a acertar. ¿De acuerdo? Pues bueno, mucha suerte y lo dicho antes. No espero no ver a nadie el año que viene. Estoy todos aprobados.